Bueno, pues sobre México en los últimos días, y aquí se lo hemos venido reportando, ciudadanos, empresarios, inversionistas han mostrado preocupación, ansiedad por el resultado electoral en torno a la composición del Congreso, que el oficialismo, el partido Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en la Cámara Baja y fácilmente sumen apoyos en el Senado, y el potencial de hacer mayores cambios en la trayectoria de las instituciones en México porque pueden modificar la Constitución, algo que de hecho muy pocos anticipaban. Así que pedimos una reflexión a la abogada constitucionalista y académica Ana Laura Magaloni. Qué gusto, gracias por la oportunidad de tu reflexión. Y aquí, ¿cómo acotar entonces el accionar de un grupo político que a todas luces podría pues convertirse en hegemónico por mandato de las urnas? Pues muchas gracias por invitarte y es un honor estar aquí. Pues yo creo que ese es un mandato de las urnas. Y es un mandato demasiado contundente de las urnas como para poder ser ignorado, ¿no? Entonces, tener las mayorías suficientes para mover unilateralmente la Constitución sí es un cambio de régimen político. La norma constitucional es la que le da forma al poder y trata de regular sus acciones y dividir el poder y la independencia judicial y las elecciones. Esa norma ya la pueden modificar por sí solo una sola mayoría. Y es tan aplastante y abrumadora esa mayoría que lo que sabemos es que pues esa norma ya no es la norma que le da forma al poder. Entonces la gran pregunta es dónde vienen los acotamientos al poder o cómo frenar la arbitrariedad. Y yo creo que pues esta no es la primera vez que México vive tales niveles de concentración del poder y los límites son y se han puesto siempre más en función de los contextos y de las realidades fácticas, ¿no? Claramente ayer los mercados reaccionaron y esa es una primera gran limitación, ¿no? Claudia Sheinbaum no quiere que los mercados se caigan. La apuesta es que el país pueda crecer y crecer mucho por su oportunidad económica de este momento. Y la primera gran restricción que tiene es precisamente cómo va a mandar las señales de contención y de certezas que requieren los mercados, ¿no? Salió rápido, creo que lo que más está jugando en la mente de los inversionistas, pues es la reforma al Poder Judicial como la garantía de protegerte Claro. frente a la posible arbitrariedad, ¿no? Y esa reforma que está pendiente y que se va a discutir, yo creo que va a ser muy importante para serenar a los mercados y para dar para robustecer la percepción de que estas mayorías tan concentradas no van a ser arbitrarias ni despóticas. Y eso es uno de los más grandes retos que tiene muy tomando la administración Claudia Sheinbaum. Y estamos hablando de 6 años el nuevo gobierno, estamos hablando de digamos, ese poder hegemónico. Y tú has hablado y escrito, Ana Laura, sobre esa tensión entre el poder que proviene de las urnas y el que además proviene de la ley. Viene septiembre, ni siquiera estamos hablando del inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, y lo que pone ya de nervios a ciudadanos, que ya incluso tú lo has leído, incluso en las redes sociales te dicen, esto ya no es más una democracia, pues es lo que va a ocurrir en septiembre. Sí, esto ya no es una democracia, como una democracia constitucional. Es una democracia en el sentido de que fueron las urnas y siguen siendo las urnas el vehículo para llegar al poder. Y no es la fuerza ni la imposición, son las urnas. Eso lo hace democrático. Lo que ya no es un sistema con división de poderes y frenos y contrapesos. Esa otra parte de la democracia es la que se debilita profundamente cuando hay una mayoría que concentra tanto poder. Es una mayoría que concentra todo el poder ejecutivo, todo el legislativo, el poder para reformar la Constitución y la inmensa mayoría de las entidades federativas. Esto es otra cosa. Y la pregunta de la ley vista en cómo acotamos el poder, cómo la concentración del poder no se torna amenazante para las minorías o para los individuos. De eso se va a tratar, yo creo, la siguiente administración
Pues hay mucho que aprender, ¿no? México tiene ya una historia de este tipo de regímenes y yo creo que viene pues una presidenta que tiene que maniobrar y que tiene un montón de dificultades, un barco con mucho poder, ¿no? Y cómo se maniobra eso y cuáles van a ser los asideros de gobernabilidad, los límites, la capacidad de mantenerlos cohesionados. Todo eso está por verse y son capítulos nuevos en la historia mexicana. Y yo te diría que en medio de unas sociedades muy polarizadas, en donde México pues no es el único ejemplo en el que podemos hablar de estos autoritarismos, concentración de poder, etcétera, uno se pregunta si es que esa arquitectura de esas democracias constitucionales, si esas reglas se tendrían que repensar, reescribir a los contextos, hablando del contexto que tú señalabas en un inicio, considerando el contexto actual. Casi te lo decía yo fuera de cámara, casi que un extinguidor en caso de emergencia, es decir, esos pesos y contrapesos que desaparecen por el medio de las urnas, o las democracias son así, y hay que confiar en que los seres humanos a quienes van a detentar el poder entienden esto. Mira, en otras constituciones a veces hay lo que se llaman cláusulas de intangibilidad, o sea, preceptos constitucionales que no pueden ser reformados, aunque sean las mayorías que sean, y eso puede dar algunos frenos. Y también hay todo un debate si las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales porque violan los principios fundacionales. Pero todo esto me parece más teórico. Lo que quiero decir, sí podríamos construirlo argumentativamente, pero me parece más teórico porque es mucho poder. O sea, las urnas como mecanismo y con esa popularidad y ese empuje social, es muy difícil contenerlo con este tipo de argumentos o con jueces, como que no nos alcanza ya eso. O sea, la legitimidad que viene de las urnas es muy poderosa y es una forma de ejercer el poder, ¿no? Y que acordamos que era así en las democracias. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en México es lo que estamos viendo en el mundo, que es una crisis profunda de las democracias constitucionales y que lo que se está alumbrando son una nueva forma de orden político que tendremos que empezar a descifrar y a digerir y a tratar de acotar y entender, y cómo este orden político no se torna arbitrario, es súper importante, y al mismo tiempo puede traerle beneficios a la gente y no se vuelve corrupto, porque cuando concentras tanto, como que los vicios del poder nacen, porque al poder hay que acotarlo. Y eso es la experiencia de la historia del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos de acotamiento. Sí creo que el contexto de los mercados y el Tratado de Libre Comercio, la globalidad, esas cosas son las que yo veo ahorita como los principales límites. Y muy importantes contrapesos. Queremos crecimiento porque tenemos un déficit fiscal, hay que traer inversiones, hay que traer, mantener ese atractivo al final del día. Es un muy buen muro que tenemos nosotros de contención en términos de pesos y contrapesos que son fáciles hoy día de ver. Ana Laura Magaloni, gracias por la oportunidad de esta primera reflexión. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto.